A la gente a veces le cuesta entender que en los viejos tiempos las cosas no eran como ahora. No había internet, y si vamos un poco más al pasado no había ni siquiera televisión, no habían celulares, no habían iPhones. La diversión en aquellos tiempos era distinta a la de ahora. Tienen que entender una cosa: todos esos grandes inventos, todos esos grandes logros de la sabiduría de la humanidad por medio de la ciencia, cambiaron al mundo. Por lo que cuando hablamos del pasado, no hay que ser muy filosóficos para entender que nos referimos a un mundo muy distinto, habitado por humanos, sí, pero muy distinto. Es por eso que en las bodas de antaño, y cuando digo antaño me refiero de 150 a 200 años en el pasado, las cosas que hacía la gente para divertirse durante la recepción eran distintas a las de ahora. ¿Acaso tengo que seguir explicándolo? No había música porque no tenían radio ni equipos de sonido. Y a menos que fuera la boda de una familia burguesa, no podían contratar a ninguna banda para que fuera con sus violines, sus violonchelos y sus guitarras a animar la fiesta. ¿Qué hacían entonces para distraerse en las bodas, para celebrar ese momento de jolgorio? Una tradición antigua era jugar a las escondidas. Pero así como hoy día, incluso durante las festividades más sagradas o durante los momentos más sagrados, ocurren desgracias, las desgracias en sí mismas, que son muy amigas de la humanidad, también estaban presentes en aquel entonces. Esto es una historia real que sucedió hace mucho tiempo en Europa. El novio y la novia se querían mucho, por lo menos ese es un accesorio útil de esta historia. Pero lo que sucedió en verdad fue lo siguiente: empezaron a jugar a las escondidas. Todos los invitados, que por lo general eran jóvenes, se animaron. Si bien esta no es una familia burguesa ni por el lado de la novia ni tampoco por el lado del novio, huelga decir que lograron contratar un buen lugar para llevar a cabo esta ceremonia. Una casa muy grande, que por supuesto era ideal para el juego que tenían en mano. Así que era por supuesto al novio, como dicta la tradición, el encargado de buscar a todos los invitados que se habían escondido de él. Y así lo fue haciendo uno por uno y una por una. Pero había un pequeño problema. La novia, o sea, su mujer, desde hacía menos de una hora, no aparecía. Esta historia no define los sentimientos del novio, pero quiero que se lo imaginen. Primero furia, después pánico. Furia cuando creía que ella estaba jugando una broma muy pesada, en el peor momento posible, porque no solamente era a él, sino a los invitados también. Y el papelonazo con su propia familia, con el papá de él, con la mamá de él. ¿Por qué no aparecía? Pasaron 30 minutos, los 30 minutos se convirtieron en 60, después en 60 más 2 horas y 3 horas, y entonces ya estaba todo el mundo buscándola. Incluso los empleados encargados de llevar las bandejas
se habían puesto en esa tarea. Era bastante obvio lo que había pasado. Ella se fue, decidió escaparse. Teorías, muy posiblemente hubo muchas. Tenía un amante, se lo pensó mejor, no lo quería realmente. Y el pánico volvió a convertirse en odio porque ¿cómo ella pudo hacer eso? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el último momento para escaparse, para irse, para fugarse? El novio se quedó con un corazón muy roto y se forzó a olvidarse de ella, habiendo dejado atrás, muy difícilmente, una grave cicatriz, no solamente por el despecho, sino por la humillación. Qué pena que en esta historia real nunca se mencione si él se dio cuenta de lo que pasó varios años después. Si alguien se tomó la molestia de decírselo, porque no hay nada que lo mencione. La enorme casa había sido comprada por una familia burguesa. Así que cuando ya todos se habían mudado, una de las tantas criadas que requería el edificio estaba haciendo limpieza y entonces con mucho esfuerzo logró abrir un baúl grande que se hallaba en uno de los pisos de arriba. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la señora gritó con todas sus fuerzas, y cuando el amo finalmente vino, no pudo creer el horror al ver a una mujer en posición fetal adentro, casi momificada. Era un cadáver horrible y, por supuesto, al abrir la tapa de este baúl, el hedor era asqueroso, incluso casi tóxico. El hallazgo, a pesar de ser muy mórbido, no habría pasado a mayores realmente, pero ¿qué sucede? Este cadáver grotesco, con la piel marcada en los huesos, llevaba un traje de novia. Resulta que esta mujercita se había quedado encerrada adentro por un fallo en el mecanismo de la cerradura de este baúl, el cual tuvieron que botar por respeto al cadáver. Y sin embargo, nunca podrán olvidar las marcas de uñas en la tapa comba del mismo. Un joven se halla en un viaje de estudios. Está celebrando, pasándola bien con sus amigos. El autobús los había llevado a un pequeño pueblo. Cuando yo digo pueblo, uno piensa en un lugar poco civilizado, casi desolado, pero podría decirse que no estaba mal. Era un lugar turístico, por lo tanto no era ni tan barato y, por supuesto, ni tan feo. La gente de ahí era bastante educada y eran personas que vivían del turismo. Ni bien se registraron en el hotel, fueron a la sala de recepción a tener todos una gran cena. Y es aquí cuando este muchacho, conversando en el lobby con sus amigos, escucha durante una conversación con la recepcionista que hay un cuarto que está completamente sellado en el último piso.
Es un cuarto al que no le va a permitir entrar ni a él ni a nadie. Y lo que escuchó a continuación fue una horrible historia de terror envuelta en el manto de una anécdota. Cada hotel tiene su historia y ahí había sucedido algo muy feo. Por eso habían decidido cerrar muy bien con candado esa habitación. Y tanto había sido el escándalo por ese misterioso suceso que los dos cuartos, el que estaba al lado izquierdo y el que estaba al lado derecho, también habían sido desalojados para que no estuvieran cerca de ese sitio al que al parecer la dueña del hotel no quería que nadie se acercara. Como la recepcionista era joven, se copó con los muchachos y le contó esta historia y les pidió que por favor no se acercaran ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó allá adentro? Prefiero no hablar de ello. Por supuesto, el joven hoy día explica que él en ese momento atribuyó la superstición de la muchacha como cosas de pueblerino, como una anécdota de pueblerina, algo de gente que es más sensible a ese tipo de historias. Él venía de una gran ciudad, así que eso lo hacía más escéptico por antonomasia. Obviamente la idea perversa ya había cuajado en su cabeza, así que le pidió a sus amigos, bueno, vamos al último piso a ver. Pero ellos, que ya no eran tan pequeños, no les atrajo la idea. Ellos querían ir a ver a las otras chicas en el baile y estar con ellas, así que le dijeron que no sea tonto, que no sea infantil ni inmaduro, que dejen pasar eso y vayan a hacer algo más de chicos mayores. Pero él, quizá por su propia inmadurez o quizá simplemente porque es del tipo de personas que, aunque se encuentre en la minoría, prefiere una buena historia antes que una buena fiesta, se arma de valor, coge el elevador y va al último piso. Cuando las puertas se abren de par en par frente a él, casi inmediatamente se arrepiente, porque era verdad, el pasillo estaba todo oscuro. Parecía un lugar en construcción. Las únicas luces eran las del elevador y la de esa ventana ya al final del pasillo, tras la que se veían las luces de la ciudad. Él se arma de valor porque no tiene pareja, no tiene novia, no se siente bien en las fiestas. Muchos de ustedes sabrán esa sensación, así que ¿qué más tiene que hacer? No puede ir abajo como un perdedor ante sí mismo. Así que camina, va al cuarto mencionado por el número, lo logra ubicar. Saca su teléfono celular y con la luz, de manera inteligente, se ayuda y ve el número bien, lo confirma. Ese es el cuarto que supuestamente está maldito. Según le contó, lo que él, ya después convencido de que fue muy tontamente de su propia parte, fue la pueblerina. Puso la mano sobre la superficie y, salvo el hecho de que estaba fría, no ocurría nada. Así que él se puso de rodillas, acercó la cabeza a la cerradura y vio por el ojo. ¿Saben una cosa? Por dentro los cuartos tienen ventanas grandes, así que la misma lucecilla que lo ayudaba en el pasillo era la misma que lo estaba ayudando en el cuarto. Las luces de la ciudad reflejaban un poco por dentro. Miró hacia la izquierda.
El lugar estaba desvencijado, pero no porque habían destrozos, sino porque se notaba sucio. Era verdad, no había entrado nadie ahí por años, se podía ver a simple vista, incluso en las sombras de la oscuridad. Pero cuando volteó hacia el lado derecho, vi a una mujer desnuda, sentada de espaldas ante una pared, acurrucada sobre sí misma. Podía ver sus cabellos moviéndose y a ella siendo así, meciéndose. Él se asustó muchísimo, así que se levantó, muy a su pesar, hizo ruido porque gimió y se fue corriendo por el pasillo a llamar al elevador. Pero cuando el elevador se había abierto de par en par para recibirlo y tuvo que esperar los peores 30 segundos de su vida, se giró y aunque había sido llevado por el pánico, se tranquilizó al ver que, sea quien sea esa señorita que estaba allá adentro, no lo había seguido. De hecho, la puerta ni siquiera se había abierto. Él dice hoy que no sabe cómo hizo, pero él se regresó dentro del pasillo, cruzando los dedos para que nadie desde abajo llamara al elevador, para que lo estuviera esperando ahí, para contar con esa luz extra que bañaba un poquito más el pasillo. Se puso de rodillas otra vez y volvió a ver por el ojo de la cerradura. Esta vez lo único que vio fue algo rojo. Un rojo que cubría todo. Ya no podía ver ni la cama, ni la puerta del baño, ni la ventana, sino algo rojo, plenamente rojo. El ojo de la cerradura estaba bañado por algo rojo. Algo rojo y húmedo. Él no puede ofrecer más detalles porque lo vio por 3 segundos nada más. Se levantó otra vez con miedo, no presa del pánico, pero sí con mucho miedo, e hizo algo que se llama corricaminar. Ustedes saben qué es eso. Cuando estás caminando rápido, pero todavía no tienes el suficiente miedo como para empezar a correr. Se metió en el elevador y bajó. Acto seguido, esperó por más de 40 minutos a la chica que le había contado la historia. Cuando finalmente ella apareció tras la recepción, para reemplazar a la otra persona, él fue hasta ella y le dijo: mira, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó?, le preguntó ella. Perdón, pero fui solito arriba e hice lo que tú me dijiste que no hiciera. Y estoy ahorita muy asustado. Ella lo miró con mala cara, pero con comprensión, como solo una mujer puede ayudar a un hombre en un momento de horror, en un momento de desesperación. Y le dijo: ¿por qué hiciste eso? Si eres tonto. Y él entonces le dijo: ¿pero qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y ella, sin entrar mucho en detalles, le explicó. Resulta que en ese cuarto fue asesinada brutalmente una mujer. Había sido apaleada con tal saña, con tal odio, que lo que antes había sido un rostro humano, ahora no era otra cosa más que un papel de carne arrugado en un puñito. Ya no parecía una mujer. Sin embargo, ella le contó que lo que más se recuerda de esa historia era que había un detalle en su cuerpo que era más abominable que el resto. Tenía los ojos completamente rojos. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar tú para hacerle una broma a alguien? Se tiene que tener un espíritu muy guasonesco, ¿verdad? Bufonesco hasta el extremo.
payasesco, diría yo. Pero hay gente que dice que este hombre no había tenido ninguna intención de hacer ninguna maldita broma a nadie. Porque hay gente que se niega a pensar que alguien podría llegar tan lejos para hacerle semejante chiste a los demás, en especial a los familiares que se deja atrás. Esta supuesta broma viene en el formato de una carta de suicidio que dejó una persona que encontraron con el cuello rebanado de acá hasta acá. Las pruebas forenses descartaron que había sido un homicidio por la forma de la herida y por la posición exacta en la que encontraron el cadáver. Supieron que este individuo sí se había rebanado el cuello a sí mismo. Es muy difícil, pero es posible. Como si esto no fuera lo suficientemente horrible, resulta que lo particular de esta historia viene de, tal como mencioné antes, la carta de suicidio que él dejó detrás. Y es por ello que hasta hoy la gente se disputa si fue ora una broma, ora presa de la locura, ora una historia real. Era un hombre que había cambiado la ciudad por lo rural. No puedo inventar más detalles en esta historia porque sería hacer trampa. Lo único que se sabe es que él estaba metido en cosas turbias, pero no por drogas ni crímenes, no por traficar, no por robar o por comprar cosas robadas. Estaba metido en lo turbio porque a él le gustaba mucho este mundillo de lo paranormal. Le gustaban los rituales y era aficionante a ir a personas que leían el futuro, tarot, cartas, el habano, brujas, cosas por el estilo. Muchos hombres acuden a las prostitutas. Él acudía a este tipo de personas y sabía mucho al respecto. No era una casa con vecinos, o por lo menos las casas de los vecinos se podían ver, pero a lo lejos. Cuenta en la carta que él un día estaba en su casa, normalmente, sin hacer absolutamente nada, y una noche, cuando sube las escaleras, se da un baño y va a su habitación. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que sobre la ventana se encuentra con un rostro del otro lado del vidrio. Esto hay que explicarlo muy bien porque, ¿saben una cosa? Es un segundo piso y sea lo que sea, ese individuo que tenía el rostro pegado a su ventana se había trepado y estaba con los pies colgando, o con los presuntos pies colgando, a por lo menos 6-7 metros. Él narra en su carta que no se echó un sustazo, sino que más bien la náusea del horror fue creciendo dentro de él, como un líquido caliente. Él se acercó y empezó a verlo de cerca. Y fue ahí cuando se convenció de que sea lo que haya sido esa cosa, no era humano. Era como si hubieran agarrado un rostro sin cráneo, como si fuera un pedazo de piel muy grande pegada a su vidrio. Era similar a como si una calabaza estuviera hecha de piel, con sus ojos y su boca bien tallada.
y hubieran decidido pegar la presión sobre un vidrio. Pero por supuesto eso no era hacer justicia, porque los ojos eran muy grandes y eran completamente negros. Uno más enorme que el otro y más deforme. Uno era ovalado con gestos bastante rasgados y el otro era redondo, circular y crecía cada vez más, como si sintiera placer de verlo. Y la sonrisa era gigantesca. La sonrisa cubría de lado a lado de la ventana y era deforme y tenía ángulos imposibles y se ensanchaba incluso por encima de los ojos, que se movían unos con otros así. De no haberlo visto por lo menos 10 segundos antes, él no se habría dado cuenta de que era un rostro. La sonrisa lo desfiguraba tanto que traspasaba lo imposible. Él pegó un grito, pero al mismo tiempo se enfureció. Creyó que era una broma que le estaban jugando, un efecto especial de algún tipo. La mente piensa cosas muy rápidas, así que baja corriendo las escaleras, abre la puerta de su casa y mira hacia arriba. Sea lo que haya sido, esa cosa no está ahí. Piensa que su mente le está jugando una mala pasada, cierra la puerta, sube las escaleras y la cosa estaba otra vez ahí, pero esta vez con un rostro completamente distinto. No había abandonado la sonrisa, pero seguía sonriendo y lo miraba. No se sabe, por medio de la carta de suicidio que él escribió, qué había sucedido, o por lo menos qué había sucedido durante esa noche, pero él reporta que al día siguiente lo volvió a ver. Y esta vez había cambiado la letra. Esta vez la caligrafía era más mala. Nota de que estaba asustado. Esta vez estaba convencido de que era una criatura y él no podía explicar exactamente qué era. Él dijo que le gritó. Él dijo que le rogó. Él dijo que lloró incluso. Quizá él se enteró de que esto no era ninguna broma, porque cuando fue a otra ventana, la criatura lo había seguido. Sabía que se podía mover, como si fuera una especie de caracol sin caparazón, muy rápido, que se deslizaba por la parte de atrás de su casa, por la parte de afuera, por las paredes, el techo y finalmente la ventana para ir a verlo. Como si él fuera el que estuviera en la pecera y esa asquerosa, horrible criatura estuviera afuera, mirándolo. Y sea lo que haya sido, disfrutaba mucho viéndolo. Y no importaba qué tanto llorara, qué tanto le salieran las lágrimas, ni qué tanto suplicara que por favor se fuera. Al parecer esa cosa disfrutaba mucho nada más mirándolo. La carta no especifica por qué él nunca abandonó la residencia. Tenía familia, pero no un contacto sólido con ellos. Solo cuenta que al tercer día las cosas se habían hecho muy malas ya. El hombre, en su desesperación, narra cómo sentía que cada vez la cosa estaba más cerca de él. No decía exactamente cómo, pero decía que de algún modo, quizá espiritualmente, estaba más cerca suyo. Él narra que tomó cinta adhesiva y empezó a tapar la ventana de su cuarto. Cuando la cosa se dio cuenta de lo que estaba haciendo, su rostro se transformó por primera vez. Ya no tenía una sonrisa, estaba empezando a molestarse.
Y él seguía jalando cintas y colocándolas sobre la ventana, una tras otra. Y mientras más lo hacía, la criatura más se enojaba, hasta el punto que empezó a gemir. El gemido se transformó en un gruñido, y el gruñido en un grito sobrenatural, que no habría podido salir de garganta alguna de cualquier criatura que nosotros conozcamos aquí en este mundo. El rostro se empezó a transformar en una mueca de ira tal que al parecer la carne de sus bocas se empezó a romper, se empezó a deshilachar, la carne se empezó a transformar en jirones, como si estuviéramos descosiendo algo y las cuerdas tratan de resistir pero se van rompiendo. Así era su boca de rabia, y los ojos se estaban haciendo cada vez más grandes hasta que eran enormes, gigantes, más grandes en su vacío negro que lo que le restaba de piel. Entonces la casa suya comenzó a vibrar, a crujir, los maderos empezaron a rechinar y empezó a haber un pequeño y privado temblor adentro de su residencia. Y tal fue su miedo que no pudo hacer más que chillar, llorar y empezar a retirar la cinta adhesiva que había colocado, una tras otra, lo más rápido posible. La criatura entonces se puso contenta y empezó a sonreír otra vez. El hombre tuvo un ataque de histeria y empezó a golpear la ventana. La había golpeado con suficiente fuerza como para que él supiera que la debía haber roto, pero no la rompió. Sin embargo, el monstruo, creyendo quizá que él estaba jugando, hizo lo mismo. Golpeó la ventana desde su lado, muy suavecito, pero con una diferencia. Resulta que él sí podía romper el vidrio, porque este se agrietó. La página final y el párrafo final de la carta suicida había dejado en claro que él no podía escapar, que estaba condenado, que se arrepentía de todas y cada una de las cosas que había hecho para llegar hasta ese nivel, que si pudiera regresar al tiempo, gustoso cambiaría su vida, que pedía perdón a Dios y que la cosa, sea lo que fuera, estaba cada vez más cerca, que podía sentirla en su espalda en ese mismo momento y que estaba leyendo lo que él escribía.